Hola amigas y amigos flautistas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes mi manera de trabajar la resonancia del sonido en la flauta. A mí me gusta más llamarlo resonancia que llamarlo proyección, porque la palabra proyección me remite a un sonido que es lineal y que atraviesa el espacio de forma lineal. En cambio, la resonancia me remite a un sonido amplio, grande, que es esférico y que abarca mucho espacio, no solamente hacia adelante, sino hacia los lados, hacia atrás y de manera expansiva. Entonces me gusta más por eso la palabra resonancia. Desde la técnica Alexander, la resonancia se trabaja con todo el cuerpo entero, o sea que nos fijamos qué estamos haciendo con los pies, con las rodillas, con los tobillos, con los hombros, con los codos, con nuestra caja torácica, cómo estamos respirando. Todo eso es importante dentro de la resonancia del sonido. Sin embargo, el día de hoy quiero compartir con ustedes en específico qué hago yo con mi mandíbula y con la parte interna de mi boca, con la lengua y con el paladar superior o paladar blando, que está casi en la garganta y que se levanta, ¿sí? Muy bien, entonces voy a compartirles 4 ejercicios o 4 procedimientos que yo exploré y que investigué para encontrar la manera más cómoda para mí de producir este espacio adentro de la boca para tener mayor resonancia de sonido. Los 4 ejercicios tienen que ver con los dientes, ¿sí? Entonces el primero que vamos a explorar es la posibilidad de separar los dientes inferiores, los dientes frontales inferiores, de los dientes superiores frontales también, ¿sí? Esta posibilidad. Entonces, simplemente abran y separen los dientes inferiores de los dientes superiores. Esta posibilidad es muy útil para respirar y dejar que el aire entre cuando estamos por empezar a tocar. La siguiente posibilidad, que es la que menos me gusta, la segunda posibilidad, es permitir o separar los dientes superiores de los dientes inferiores. Y esto se vería de esta manera. ¿Sí? Voy a hacerlo de perfil para que vean lo que pasa en mi nuca y lo que pasa con la base de mi cabeza cuando hago las dos posibilidades que acabo de mostrarles. Primero voy a separar los dientes inferiores de los dientes superiores. Y ahora voy a separar los dientes superiores de los dientes inferiores. ¿Se dan cuenta cómo la cabeza va hacia atrás? Eso requiere mucho esfuerzo en la nuca. Nuestra cabeza es muy pesada, pesa entre 6 kilos y 8 kilos más o menos. Entonces, cuando hacemos ese esfuerzo hacia atrás con la cabeza, estamos mandando todos esos kilos hacia atrás. Eso no es muy saludable y suele traer mucha tensión y puede llegar a tener dolores de cuello si hacen eso. Entonces, tengan mucho cuidado que cuando respiran, para inhalar y empezar a tocar, no estén respirando así. Para tocar, ¿sí? Que no estén haciendo esto. Tengan mucho cuidado con esto, ¿sí? Piensen en sus dientes inferiores yendo lejos de los dientes superiores para inhalar, ¿ok? Eso para inhalar. Ahora, ¿qué pasa con las siguientes dos posibilidades? Voy a pensar ahora en mis muelas, en las muelas inferiores, separándose de las muelas superiores. Y lo voy a hacer de perfil para que vean. Entonces las muelas inferiores se separan de las muelas superiores. Esta también es una muy buena forma de pensar a la hora de la inhalación, porque deja mucho espacio por atrás de mi boca. A mí me gusta mucho esta forma para inhalar, pensar en las muelas. Y la siguiente forma que les recomiendo que exploren es permitir que las muelas superiores se separen de las muelas inferiores. Y con esta forma la boca se abre muy poco, pero la cabeza va en esta dirección, que es en lo que en la técnica le llamamos adelante y arriba. ¿Sí? Entonces, mis muelas superiores
se alejan y se separan de las muelas inferiores. Se alcanzan a percibir, mis labios no se separan. Cualquiera de las 4 formas que estamos haciendo de abrir la boca se puede hacer sin que los labios se separen. Ustedes pueden probar, permitir que los dientes frontales inferiores se separen de los dientes superiores sin separar los labios. O pueden hacerlo con los dientes superiores o con las muelas inferiores o con las muelas superiores. ¿Sí? Entonces, yo les recomiendo que si van a investigar estas posibilidades de abrir la boca, investiguen con las 3 posibilidades que son separando los dientes inferiores de los superiores, separando las muelas inferiores de las superiores y separando las muelas superiores de las inferiores. No les recomiendo para nada que hagan esto. Nunca, nunca. Es muy, muy perjudicial para la salud y no les va a traer ningún beneficio para la flauta tampoco. No va a dejar que el aire entre bien, no va a permitir que puedan inhalar de manera plena y además pueden llegarse a lastimar la garganta, pueden lastimarse la nuca, ¿sí? No es sano. Entonces prueben las otras 3, esa es mi sugerencia. Ahora les voy a explicar cuál es la que yo uso y por qué uso esa forma de tocar. Cuando yo inhalo, pienso en las muelas inferiores separándose de las muelas superiores y lo que pienso es permitir que las muelas se separen. No intento abrir la boca porque al intentar yo abrir la boca estaría agregando una actividad a los músculos de la mandíbula. Entonces lo que me interesa es permitir que la boca se abra de la manera más suave posible y de la manera más libre posible. Entonces no lo pienso como una actividad, sino que lo pienso como permitir que se suelte la boca, que se suelte la mandíbula y que se separen. Siempre pienso en permitir que se separen las muelas, nunca pienso en abrir la boca, ¿sí? Entonces, eso también es otro consejo que les doy. No piensen en relajar la mandíbula ni piensen en abrir la boca, sino piensen en permitir el espacio. Y eso les va a dar muchísima más amplitud por dentro de la boca, ¿sí? Entonces, cuando voy a inhalar, pienso en mis muelas inferiores separándose de las superiores y cuando voy a tocar, pienso en las superiores separándose de las inferiores. Lo voy a hacer primero sin pensar demasiado en las muelas y después voy a pensar en las muelas para ver si alcanzan a escuchar la diferencia en el sonido. No es tanta la diferencia que se va a escuchar porque los micrófonos no lo permiten, pero en una sala de conciertos o en un espacio grande sí hay muchísima diferencia entre las 2 posibilidades, ¿sí? Entonces primero lo voy a hacer sin pensar en eso y después lo voy a hacer pensando en las muelas. Ahí no pensé en las muelas, simplemente soplé. En este momento no estoy pensando en el enfoque del aire, ni estoy pensando en la limpieza del sonido, solamente estoy viendo qué pasa adentro de mi boca. Ahora voy a pensar en las muelas. Bueno, espero que estos consejos les sirvan, espero que puedan explorar. Cualquier duda que tengan o cualquier comentario, por favor, déjenlo aquí abajo en los comentarios. Los invito a visitar mi sitio web en cuellolibre.com y mis redes sociales, Instagram y Facebook, también es Cuello Libre, me pueden encontrar de esa manera. Y bueno, ojalá tengan un muy buen estudio. Nos vemos pronto.